Bueno, yo quisiera que después de estas tres cositas que quiero apuntar, pues intentáramos también avanzar en profundizar en propuestas. Si bien es cierto, en el foro internacional que hicimos el 13 de septiembre, salieron una serie de propuestas, sería deseable que en ese trabajo de continuidad las pudiéramos socializar y pudiéramos establecer un poco más los detalles, porque yo estuve en octubre en Colombia, muy poquitos días, y la verdad que me vine pues con un panorama tal vez más difícil del que yo pensaba que se tenía respecto de todos los instrumentos y los mecanismos que pueda haber para atender a las víctimas. Yo creo que hay un consenso en el movimiento social por la paz que pues tiene distintas corrientes, por decirlo así, pero que cada vez es más consciente que debe llegar a unos acuerdos mínimos para conseguir el objetivo de lograr unos cambios que realmente signifiquen justicia para muchísima gente, ¿no? Porque, como ha dicho Lupiano, las víctimas que están aquí, y nos estamos refiriendo en ese caso solamente a las que están directamente asociadas o que encajan dentro de lo que definió la ley, pero estamos dejando por fuera a algo que reivindicamos muchísimo en el foro del día 13 de septiembre, y es que el concepto de víctimas que se ha manejado en esa ley es absolutamente limitado, porque la mayor violencia o la violencia estructural que ha sido la causante de toda esta guerra es la exclusión social y económica, que es estructural en el país y que sigue estando ahí, y que es la que ha producido ese gran éxodo de 5 millones de personas. Sin embargo, esa violencia, desde una concepción pues holística y más amplia, esa violencia social y económica no está caracterizada ni está dentro de todos los instrumentos y de toda la reglamentación que se ha hecho en Colombia para considerar a una persona víctima. Esto quiere decir que los migrantes en general, ese éxodo por falta de oportunidades, no entra dentro de las posibilidades de resarcimiento ni de restitución. Para los migrantes no hay nada. Tal vez lo único que pueda haber es algunas políticas que pudieran encajar dentro del Ministerio de Empleo y que tendrían que ver con el apoyo a un retorno con ciertos recursos que tendrían que también ser modificados dentro de la reestructuración, porque estando ahí en Colombia me encontré con una asociación de retornados que, producto de un programa que agenció el SENA para que se hiciera aquí con una confederación de cámaras de comercio, ellos hicieron un curso durante 6 meses para definir proyectos emprendedores con la expectativa de que el Fondo de Emprender, que es tal vez lo único que hay para jóvenes rurales y para algunos colectivos que quieren desarrollar pues esa generación de ingresos a través del autoempleo de pequeñas pymes, pues tampoco entraban dentro de esos supuestos, y muchas de esas personas retornaron y en este momento se encontraban realmente sin ninguna posibilidad, porque ninguno de los programas digamos los contempla. Entonces para mí creo que es fundamental tener esto claro, ¿no? Porque si bien nosotros seguimos manteniendo que la violencia es estructural y que la más grave es esa, la social y económica, hay que también tener los pies puestos en la tierra, sabiendo que esa transformación va a ser más a largo plazo, es decir, que va a depender también de cómo en una situación de posconflicto se puedan ir introduciendo, porque haya un cambio de correlación de fuerzas que implica necesariamente una organización social
que pueda expresar más nítidamente y tener una incidencia política real para cambiar determinadas normas, reglamentaciones y lograr presupuestos, porque la experiencia de AESCO ha sido que durante cerca de 15 años hemos estado luchando por políticas públicas migratorias y se han conseguido cosas, como que se creara en el 2003 una comisión accidental en el Senado, en el Congreso, para que empezara a trabajarse el tema de políticas públicas migratorias. Lo que quiero decir es que la inmigración en general, el éxodo colombiano en general, ha estado invisibilizado por muchísimo tiempo, y dentro de esos colombianos en el exterior y dentro de esa diáspora, pues hay, digamos, diferentes colectivos. Están las víctimas en concreto, hay mujeres, y está pues toda la problemática que tiene el país. Y entonces lo que nos hemos dedicado es a ver cómo los poderes públicos asumían esa realidad del país, porque por otra parte las remesas que llegan pues han significado en muchos años que hubo crisis en el país, crisis económica, pues han significado una tabla de salvación. Sin embargo, nunca se ha reglamentado nada que sea digno para el conjunto de todas estas personas. Y en este momento en el que se está hablando pues de incluir a las víctimas del conflicto, se estaría hablando de las personas que Naciones Unidas reconoce como víctimas en el exterior, y que claramente habla de cerca de 500.000 personas. Y un primer problema es que para existir como víctima debe estar inscrita en un RUP, que es el Registro Único de Víctimas, y ese Registro Único de Víctimas separa a las personas que están en el exterior y que podrían ser víctimas, que no siempre tienen que tener el estatuto de refugiado, porque no lo obliga, sino que es el Estado quien tiene la carga de la prueba para decir que esa persona es víctima, para aceptarla como tal. Ese registro tiene 900 personas, a 31 de octubre, que fue cuando estuve yo en la unidad de víctimas. Entonces, claro, la primera preocupación es, bueno, pues si la manera de visibilizarlas es estar en un registro, y en ese registro en el que deberían haber en 500.000 personas, porque en el registro nacional hay 7 millones de personas, y de los colombianos en el exterior víctimas solo hay 900 personas. Yo le planteé a la directora del programa, entonces, ¿qué hacemos? Porque ese es el primer problema. Si esas personas no están en ese registro, no existen para poder ser partícipes del resarcimiento, de los beneficios, de las indemnizaciones. Este es un primer problema. Entonces ella dice, no, ustedes ¿por qué no ayudan a que eso se conozca? Digo, no, porque esto es política pública, nosotros como entidad, a duras penas y en un momento de crisis como la que hay allí, estamos atendiendo situaciones de emergencia, estamos dando apoyo psicológico, estamos incluso con algunos proyectos de emergencia que el mismo Estado español ha financiado para familias que están en situación muy precaria y sin ninguna ayuda. Nosotros no podemos comprometernos a hacer esa tarea que es de ustedes. Entonces encontramos un segundo problema, y es que ese programa no tiene el perfil ni la competencia para abordar una problemática como esta. Es decir, esa unidad de víctimas solamente puede poner en la situación de la ayuda de emergencia que le dan a los desplazados internos o a estas personas, una ayuda mensual por un tiempo limitado, y pagar las indemnizaciones. Entonces le planteo, oye, también conocemos que hay personas que están en el registro de unidad de víctimas hace más de 3 años y no han recibido ninguna indemnización. ¿Qué pasa con ellas? Dicen, no, es que vamos pagando retrasadamente, porque es mucho el tema burocrático y porque no disponemos del dinero para pagar esas indemnizaciones. Y en todo caso, pues yo le entendí que, o lo que percibí es que la mayor presión está
por parte de quienes están o son víctimas en el país. Entonces se prioriza pagar a quienes están allí en el país, porque desde fuera pues es muy lejana la posibilidad de presión para que paguen esas indemnizaciones. Esta es la triste realidad. ¿Quién puede financiar un trabajo y hacer realmente un trabajo de información en fronteras para que las personas que son víctimas puedan tener y contar con la información para acceder a ese registro? Es Relaciones Exteriores. Y Relaciones Exteriores pues son como los patricios pues del país, porque con ellos es muy difícil hablar y no hay tampoco la suficiente coordinación entre estas instituciones, porque la Unidad de Víctimas cuenta con una dirección general que realmente no tiene un rango importante como para sentar al Ministerio de Relaciones Exteriores y decirle ponga el dinero para hacer esto, esto y esto que se necesita. Me dirigí después al Ministerio de Agricultura, que es de donde se lleva la parte de restitución de tierras. Allí también hay una dirección de restitución de tierras y tienen el mismo problema, es decir, no todas las personas que son víctimas lo son porque les hayan quitado la tierra o porque les hayan desplazado de su territorio. Hay dos hechos victimizantes y ellos también estaban muy preocupados. Dicen, nosotros suponemos que en el exterior puede haber más de 200.000 personas que deben solicitar la restitución de tierras, pero en nuestro registro solo hay 903. Nosotros no tenemos tampoco dinero, ni recursos, ni la competencia para desarrollar ese trabajo de información en el exterior. Esto pues claro, plantea un problema muy grande, porque eso es seguir en la invisibilidad. Es decir, por una parte hay una gran desinformación de todas las personas que a lo mejor ni son conscientes de que son víctimas, que están viviendo, como vi en el Ecuador, en San Lorenzo y en el barrio Santa María de Santo Domingo de Guzmán, verdaderas invasiones, como las conocemos en barrios periféricos, donde la gente ha armado sus casas con cartones, con madera, sin servicios públicos. Así están viviendo miles de colombianos en el barrio Santa María, en Santo Domingo de Guzmán, o en San Lorenzo, donde hicieron una invasión que finalmente el alcalde de ese pueblo les dejó los terrenos que habían invadido, y son poblaciones desplazadas colombianas. Yo les contaba esto a ellos y ellos dicen, no, es que nosotros no tenemos competencia para ir fuera del país, entonces a nosotros todos nos tiene que llegar aquí a Bogotá. Y ese es el otro gran problema, porque estos organismos que se han creado, todos están en Bogotá, y entonces ni siquiera una región como el Eje Cafetero, donde también tuve que ver que había familias que empezaban a entregarles sus tierras después de un larguísimo litigio para que los juzgados produzcan esas resoluciones donde dicen sí, esa tierra es suya, y después seguramente de un proceso de quitar minas, que es muy complicado, y después de un proceso en el que deben levantar unas cédulas catastrales para hacer las escrituras de propiedad, y no hay topógrafos, según dicen, porque hablé con estas personas, con estas familias, y me dijeron que ellos llevaban 5 años en ese proceso, y era poco, porque conozco otros que llevan mucho más tiempo. Resulta que no hay los instrumentos ni los mecanismos de acompañamiento para que esas familias que ya cuentan con una escritura y que les deben restituir sus tierras puedan volver a la vereda, porque en la vereda no hay pie de fuerza que garantice eso, no hay instituciones, los alcaldes no tienen esa capacidad. Entonces estos, digamos, son los problemas reales de ver a las personas con sus trasteos, con sus coroticos en un jeep, intentando llegar nuevamente a su territorio para recuperar tierras sin ningún acompañamiento. Y sin embargo uno oye un discurso realmente ladino,
en el que exponen cuando vienen acá, porque lo pude ver con Ulpiano, las barbaridades que decía la ministra de Exteriores, que como no está reconocido, porque lo que no quiso decir es que no hay un reconocimiento en el marco jurídico colombiano del desplazamiento internacional. Los desplazados internacionales no existen en el ordenamiento jurídico colombiano y eso está contraviniendo una normativa internacional. Entonces ella dijo, porque muchas personas allí dijeron, bueno, yo en Colombia era desplazado y estaba en ese registro de desplazados y a mí me daban una ayuda. Yo me tuve que venir para acá y entonces ya no me dan la ayuda. No le dan la ayuda porque hay ese fallo garrafal jurídico en el que no reconoce el desplazamiento internacional, entonces no pueden dar esas ayudas a estas personas. Y ella lo que dijo es que no daban ayudas porque no quería afectarlos en las ayudas que estaban recibiendo aquí. Entonces, digamos que de ese tamaño son los despropósitos que uno escucha por el discurso oficial. Por eso creo que desde una organización que vaya confluyendo en el exterior, en demandas, tenemos que aterrizarlas. Y una primera demanda es el compromiso real que tiene que asumir esa unidad de víctimas y esa unidad de restitución de tierras para garantizar que las personas puedan estar informadas, que todas esas personas que están en frontera, en Ecuador, en Venezuela, en Perú y en el exterior, en los demás países, logren estar inscritas en ese registro de unidad de víctimas, porque no se nos debe olvidar que esa ley termina su plazo el 15 de junio de 2015. Entonces, quien no esté inscrito en ese registro no va a existir. Esto es como el que no tiene papeles aquí, no existe. Entonces, tenemos que ser muy claros y muy enfáticos en hablar a la gente a la verdad. Y que nos organicemos para cosas muy concretas, como esa. Si nosotros estamos de verdad por un trabajo para que las víctimas puedan ser resarcidas y hay unos mecanismos, en unos reglamentos, y hay una normatividad como esa, hay que tener la exigencia y lograr que llegue esa información y que los consulados presten el servicio que deben prestar para que las declaraciones sean recibidas. Es verdad que aquí no ha habido tantos problemas, pero en un inicio en Valencia no querían recibir, porque eso para ellos significa más trabajo, significaba también que desconocían cómo todo eso funcionaba, porque no hay la coordinación, y luego significa también que no todo el mundo está en el consulado en Madrid o en Valencia, sino que hay gente como en España, como en otros sitios, donde tiene que movilizarse muchos kilómetros para ir a hacer esa declaración. Bueno, ese es como un problema muy crucial, aparte que puede haber muchas personas escépticas o confundidas que porque no tuvieron el refugio no pueden entrar en ese registro. Y el otro aspecto tiene que ver con propiamente la atención y las políticas que no existen, porque solo hay una política asistencial, no hay una promoción real de la participación de todas estas personas. Si bien es cierto que la invisibilidad llevó a que todo lo que habían definido para las víctimas no entrara a las víctimas en el exterior, en este momento pues hay una mayor conciencia y hoy incluso también están en un foro allí en Bogotá, donde curiosamente pues para que gente de las regiones pudiera ir, pues han tenido que pagarse el pasaje y están como a la espera a ver si les van a realmente devolver los gastos. Por eso yo creo que desde el exterior al menos sí debemos hacer un llamado muy serio a la unidad de víctimas para que cuenten realmente qué recursos y cuáles son las medidas y las políticas concretas para atender, porque en el momento son realmente desconocidas, o sea, no hay nada concreto por parte de ellos y sabemos, o yo por lo menos soy muy consciente de las limitaciones que tiene, que por eso las estoy aquí manifestando, porque creo que sobre elementos más tangibles y más concretos
deberíamos ponernos de acuerdo para hacer esas demandas. El otro aspecto es que en todo este tema de la participación del movimiento social hay un miedo muy grande por parte del Estado a la participación y realmente no se promueve. Aquí hemos visto y todos somos muy conscientes de que tanto en Colombia como fuera hay un escepticismo frente al tema de la negociación, sea porque están convencidos de que no es posible o porque el discurso, digamos, contrario a la paz ha calado tanto, y la necesidad de hacer un trabajo pedagógico, un trabajo que trascienda más allá de los grupos que nos movemos en esto, que somos pocos, es eso. Si realmente hay una voluntad de paz, cómo incluir y cómo garantizar que se vuelva política de Estado, porque también la sociedad converja hacia ese objetivo de lograr ese cese de la violencia. En ese sentido, ahora mismo hay, digamos, un reflujo de ese movimiento por la paz, es decir, no está muy activo, está también muy disperso, muy fraccionado, y la falta, digamos, también de entender, creo yo, que debe ser autónomo. Es decir, yo sé que la situación es muy difícil, pero el movimiento social por la paz debe tener una cierta capacidad de autonomía en todos los sentidos para plantear claramente lo que piensa e ir convergiendo. Porque me decía a mí Luis Sandoval, que es el presidente de Red de Paz, que ellos estaban un poco, digamos, parados o un poco más quietos porque la falta de recursos impedía pues hacer o desarrollar todo el plan que tenían, y que tenían que convencer un poco al gobierno para que apoyara lo que ellos querían hacer. Entonces, si bien es cierto, lo público debe garantizar esa participación, por otro lado, lo que permanentemente ha habido es una cooptación de esas iniciativas sociales. Cuando hubo la Asamblea por la Paz, y que trabajamos muchísimo con el embajador que estuvo acá para fortalecerla, y se logró desde la Asamblea por la Paz trascender, lograr en las regiones, en pueblos apartados, hacer eventos, estar allí, escuchar a la gente. Eso fue en buena parte financiado por la cooperación española. Hoy en día eso no existe. Entonces, este también es otro problema, de que si queremos construir un movimiento social autónomo que no se ha cooptado, porque el tema de lo público allí, como no es universal ni es derecho, entonces siempre es como que somos mendigantes, o como que es un favor lo que ellos otorgan, pues es otro gran problema para construir una autonomía que realmente logre pues unos consensos desde las organizaciones sociales, y apunte a definir un plan muy de corto plazo para resolver unos problemas principalísimos que permitan a la gente creer que esto puede servir para algo, porque creo que ese es el principal problema, el escepticismo de la población, el hecho de que no trascienda y que no logre convocar muchas voluntades y que no se vaya convirtiendo en ese mayor clamor, pues nos impide confluir y realmente hacer algo más contundente. Para mí creo que son los problemas que en este momento tiene la posibilidad de conformar un movimiento por la paz, sabiendo que es diverso y que precisamente dentro de nosotros también tenemos que hacer ese trabajo, digamos, permanente de la escucha activa, del diálogo, de tener también esa capacidad de entendimiento y de comprensión de diferentes posiciones, sin querer imponer nada, sino cómo lograr un trabajo más horizontal y realmente de consenso, porque de otra manera va a ser como repetir lo mismo de siempre y no lograr movilizar a la gente, que es lo que nos interesa ahora, para que todo el mundo se beneficie, es decir, hacer una política de bien común desde la sociedad organizada y la que esté en cualquier ciudad, aparte de todos los problemas digamos cotidianos que tienen, pues cómo la gente puede mirar que esto de verdad le puede servir para algo, porque la problemática, digamos, social
es bien difícil, de verdad, como lo ha comentado Ulpiano. En AESCO nos toca verla todos los días, gente que quiere estudiar, que quiere hacer cursos, pero que no puede venir porque no tiene para el transporte, por ejemplo. Esta es la realidad de muchísimas personas. Así que, aparte de que, como han comentado, la parte afectiva y psicológica pues está bastante abandonada y es muy necesario trabajarla, pero no contamos con esos medios ni aquí en este momento por parte de las políticas públicas, con todos los recortes que hay, ni el tema colombiano es un tema prioritario. Es decir, que en alguna medida estamos solos, pero yo digo, si somos conscientes de esa soledad y de ese problema, y realmente trabajando en objetivos más concretos, se pueden lograr y se puede ir sumando a la gente y buscando un tipo de organización que también mire esa realidad cotidiana, porque si no la miramos la gente no va a venir. La gente está muy cansada y a veces le parece que estos espacios pueden ser un poco lo mismo de siempre. Entonces yo creo que también hay que innovar en ese sentido, y lo positivo que yo veo desde el foro hasta acá es que de verdad que nos hemos conocido un poco más, es decir, que hemos estado tanto tiempo aquí como cada uno por su lado, y que las reuniones, el poder sentarnos a hablar, pues nos ha permitido pues crear un poco más de confianza, y yo creo que eso también es fundamental, no dejarlo perder, y eso solamente se puede hacer con absoluta claridad y transparencia de las posturas que se puedan mover dentro de un movimiento y dentro de las propuestas que se puedan crear de choque para ir avanzando hacia propósitos más de mediano plazo. Si no, podemos caer en una situación pues de tedio y de que la gente no sienta interés a pesar de que está viviendo problemas complicados. ¿Vale? Gracias. Gracias, Yolanda.